50 personas extraordinarias por 50 años. Mi nombre es Carlos Palacios y fui curador del Museo de Arte Carrillo Gil entre 2012 y 2018. El primer contacto que uno tiene con el Museo Carrillo Gil en realidad es a través de la colección del Museo de Arte Carrillo Gil, porque para alguien que se ha dedicado a la curaduría en arte latinoamericano y cuya formación, en mi caso, universitaria, está basada mucho en el arte latinoamericano, pues la colección Carrillo Gil es un centro neurálgico de la modernidad mexicana y por lo tanto uno conoce al museo inclusive sin conocerlo físicamente gracias a su colección. Bueno, un museo de su colección básicamente. Y la importancia del Museo Carrillo Gil prima en esta colección tan importante. Yo tuve la suerte de poder realizar muchos proyectos con la colección del museo en esos años en los que fui curador y es una aventura maravillosa entender la modernidad teniendo los cuadros tan cerca, a la mano podría decirse, y lograr entender las historias que se entretejen no solo desde las propias obras, sino de las condiciones de las obras en relación a procesos culturales más amplios. Entonces, sí es ciertamente una colección que para mí fue fundamental en estos primeros años en que estuve en México, desde que llegué en el año 2010. Bueno, anécdotas son muchas. La verdad es que yo diría que viajar la colección a tantos destinos fue una experiencia muy interesante. Una de esas anécdotas que para mí fueron increíbles fue cuando llevamos la colección a Italia y siempre hemos pensado pues a los grandes artistas del muralismo mexicano en función o en relación a otras formas de pintura mural, ¿no? Como pueden ser efectivamente los frescos italianos, pero una de las experiencias que para mí fueron verdaderamente cautivadoras montando la colección fue cuando en Italia, en un palazzo, todos los cuadros de Diego Rivera, de Orozco y de Siqueiros estaban debajo de unos murales, bellísimos murales renacentistas en un palazzo en Génova. Entonces esa relación me pareció fascinante y la verdad es que cuando concebimos la exposición, los italianos están tan acostumbrados a que sus palazzos están absolutamente decorados pues con estas grandes manifestaciones del Renacimiento que nunca nos lo habían comentado, pues entonces cuando llegamos y vimos esa colección en relación a eso, para mí fue una experiencia verdaderamente interesante y muy conmovedora, diría yo. Yo creo que ese encuentro que fue, sí, yo diría anecdótico en ese sentido, no era algo sustancial, pues sí fue verdaderamente relevante. Y la verdad es que esa colección, esos viajes que hicimos con la colección fueron verdaderamente una experiencia inolvidable para mí como curador. Ver esa colección, ver todos los relatos en relación a los contextos donde se exhibían me parece muy importante. Me parece que la colección en ese sentido, por eso yo edité ese libro Razón de Ser, ¿no? Que es el primer libro sobre la colección Carrillo Gil, que no es un catálogo, que es un libro independiente. Yo siempre he pensado que es una colección que para entender el arte mexicano es la mejor, vamos a decir así, vitrina de esos primeros 50 años del siglo XX. Bueno, yo creo que el Museo de Arte Carrillo Gil es un museo muy interesante, es un museo que tiene una especie como de doble recepción y eso lo hace entrañable. Por un lado es un museo muy querido por jóvenes generaciones de artistas, es decir, es un museo que ha dado respuesta a muchísimas generaciones de artistas emergentes, artistas que ya están consolidados y artistas que han exhibido durante estos 50 años en el museo lo han acogido como una segunda casa. Yo creo que muchos artistas mexicanos jóvenes lo ven como un lugar que es parte de su vida. Es un museo que es parte de la vida cotidiana de la Ciudad de México y de los artistas de la Ciudad de México. Y por el otro lado tiene esta bellísima
condición de que su colección, esa potente colección fundacional, de la colección de Álvar Carrillo Gil, es una colección que es verdaderamente fundamental, importantísima. Es decir, la historia del arte no puede prescindir de esta colección de Carrillo Gil, y tiene una recepción crítica fantástica, y la gente quiere venir a ver las obras de Orozco Rivera Siqueiros y de los otros artistas que tiene la colección. Entonces, por un lado tiene esa relación afectiva con los artistas jóvenes y con los artistas de la Ciudad de México, y por otro lado tiene esa especie de interés universal sobre estos artistas. Son cuadros que son únicos, los de la colección Carrillo Gil, y ahí está pues su gran riqueza. Muchísimo. A mí el Museo Carrillo Gil, para mí hay un antes y un después de estar en el Museo Carrillo Gil. Y las oportunidades que se me presentaron, porque la verdad es que eso, durante el tiempo que yo estuve aquí en el museo, básicamente fue entrar a México por la puerta grande, ¿no? Es decir, si yo entré a México y al arte mexicano con la colección Carrillo Gil, es una oportunidad que muy poca gente tiene, y yo tuve la oportunidad pues de ser curador de esta colección durante tantos años. Y hay otra cosa que me parece muy interesante, y es que a mí me interesó muchísimo encontrar historias en aspectos, núcleos de la colección que me parecían muy enriquecedores, y que me parecían que Carrillo Gil lo depositó aquí en este museo por algo, y yo quería descubrir ese algo. Una de las colecciones que me parecía muy interesante es, por ejemplo, los carteles, ¿no? Y me dediqué muchos años a estudiar esos carteles, los carteles que imprimió Murlot, que son para mí unas joyas del diseño y están aquí en el museo. Otro núcleo que me parecía muy interesante y que introdujimos en las exposiciones fue libros de la biblioteca, ¿no? Libros que verdaderamente pues tenían un valor artístico y que estaban en relación con toda esta idea del papel. Para mí eso me pareció muy, muy enriquecedor. Tantos años en el museo como curador me dio la oportunidad de pensar más la colección y de revisar la colección. Muchas de las exposiciones que yo desarrollé tenían siempre un ancla en la colección del Museo de Arte Carrillo Gil, porque es una colección verdaderamente poderosa. Bueno, fíjate que hay una cosa que es muy interesante, y es que los museos se modifican de acuerdo a las direcciones que tienen, y el Museo Carrillo Gil pues ha tenido muchísimos directores que le han marcado su sello, ¿no? Yo siento que hay una cosa que es muy interesante, que cuando un museo ya tiene 50 años, como el Museo Carrillo Gil, sobre todo en el ámbito de países como México, países latinoamericanos, es una historia. Los otros museos, por supuesto, sabemos que tienen centenas de años, pero que tenga 50 años ya es una institución muy sólida. Y cada director le va a dar un sello particular y le va a dar un sesgo particular, pero básicamente lo que sobrevive es una institución que está enriqueciéndose como por capas de lecturas que le damos los curadores que hemos pasado por aquí, tantos curadores, directores que marcan su sello, que le dan transformaciones, pero todas esas transformaciones lo que hacen es sumarse y se van así como construyendo una historia visual de la propia institución desde esta esquina de la Avenida Revolución. Es decir, esta esquina de la Avenida Revolución no se va a modificar, esta es la esquina del Museo Carrillo Gil, y ya eso es un punto fundamental pues en la historia de la cultura visual de esta ciudad. Entonces es muy lindo ver esas transformaciones, es muy bonito ver cómo el museo va cambiando, pero es una paradoja, el museo siempre está ahí, como una especie como de una isla de la Avenida Revolución, donde está el arte mexicano, y eso a mí me parece muy interesante. Es decir, hay exposiciones más exitosas, otras exposiciones que son más de culto, otras exposiciones que tienen sesgos particulares, pero siempre está esta institución, gracias a esos 50 años y a todas esas transformaciones, cimentado pues como un lugar importantísimo de la historia del arte mexicano. Uy, eso es una pregunta interesante. La historia de un museo como el Museo Carrillo Gil depende de la historia
de otras historias en las que él pues no tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, un museo también depende de las transformaciones de la ciudad, de las transformaciones de la política, es decir, es una institución que no está aislada. Yo creo que una de las cosas más importantes de la colección del Museo de Arte Carrillo Gil y del Museo de Arte Carrillo Gil es que no pierda su vocación inicial, la vocación que le dio Carrillo Gil. Se ha sumado la vocación de ser un espacio para el arte contemporáneo y eso es completamente legítimo e importante, pero para mí yo creo que si uno revisa la historia del museo, yo espero que nunca se abandone esa vocación inicial, que es la de estudiar esta colección maravillosa, como es la colección del Museo Carrillo Gil. Bueno, pues 50 años ya eres una persona muy adulta, ya no eres un joven, eres un museo adulto y por lo tanto yo le deseo mucha tranquilidad al museo, buena salud y sobre todo bueno, que disfrute su adultez como museo. 50 por 50.